Bienvenidos a este espacio de Telesur, un espacio que rompe con las barreras de la hegemonía mundial. Con ustedes, Laila Tajeldine. En Brasil, los mismos sectores que promovieron la acción judicial en contra de la exmandataria Dilma Rousseff empuñan ahora sus baterías en contra del inédito líder Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy los procesos democráticos en la región latinoamericana y caribeña están sufriendo una arremetida feroz y utilizan la justicia para, con mentiras y falacias, atentar en contra de los pueblos e impedir esta decisión de las mayorías. Ahora en este escenario de amenazas se une un sector, el militar, quienes han ejercido una flagrante coacción para impedir la aceptación del habeas corpus a favor del exmandatario brasilero. En Brasil ahora sucede lo más descarado, un gran montaje en contra del líder de ese pueblo al señalarle de haber recibido un apartamento del que nunca supo, nunca vio, usó o estuvo a su nombre. Sin embargo, fue condenado por ese hecho a 12 años de prisión. ¿Por qué es tan importante para el neoliberalismo impedir el regreso de Lula da Silva? Jugada arremetida contra las democracias y el ascenso de los pueblos al poder está sobre el tablero. Acompáñanos. El Supremo Tribunal Federal de Brasil negó el habeas corpus al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Durante un procedimiento encriptado en un lenguaje jurídico se escondió una clara intención política: impedir la candidatura del líder del Partido de los Trabajadores que para la fecha es el candidato de mayor intención de votos. Precisamente el voto de una magistrada que llegó a la instancia jurídica más alta de Brasil, propuesta por el expresidente Lula, definió la mayoría contraria a ese habeas corpus del expresidente. Escuchamos las palabras de la magistrada Rosa Weber, presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y seguidamente al ministro de ese mismo ente, Ricardo Lewandowski, quien defiende el derecho del juzgado a no ser, o que las personas acusadas no sean condenadas hasta que no se agoten todos los procedimientos de ley. Veamos. No tengo. Solamente podemos decir que es ilegal, abusivo o teratológico. Por lo tanto, se acuerda que bajo esta comprensión del propio Tribunal Supremo se rechaza la orden de habeas corpus, independientemente de mi posición personal respecto al tema de fondo, salvando mi punto de vista al respecto. Pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista. La Constitución en su artículo 5º, inciso 57, prevé de manera absolutamente clara una regla. No es principio, es una regla. Como la mayor parte de la Constitución es una regla que debe ser aplicada, que dice: nadie será considerado culpado hasta que el término del trámite del juicio definir por la condena. El interés doméstico en impedir la candidatura de Lula es cerrar las puertas a otro siglo progresista en ese país. El interés foráneo en que el líder del Partido de los Trabajadores llegue al poder es que el proyecto del mundo multipolar gane un pivote estratégico. Pongamos sobre el tablero las características de Brasil, que lo hacen una pieza de vital importancia geopolítica. Veamos. Brasil ocupa el 47% del territorio sudamericano. Su extensión lo convierte en el quinto país más grande del mundo. Además, es el quinto país más poblado del orbe, con más de 202 millones de habitantes. Brasil tiene la mayor economía de América Latina y el hemisferio sur, y está entre las 10 primeras del planeta, medida por el PIB nominal o por paridad del poder adquisitivo. A su vez, el país amazónico es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, del G20, Organización de los Estados Americanos, Mercado Común del Sur, la Unión de Naciones Sudamericanas, y es un actor clave en el escenario internacional por ser uno de los países BRICS. Por su importante ubicación, Brasil es considerado como pivote geopolítico del continente americano por sus 10 fronteras. Ocupa el tercer lugar entre las naciones con más vecinos, con excepción de China, que tiene 16, y Rusia, 14.
Ahora pasamos a revisar nuestro tablero geoestratégico y nos vamos directamente con nuestro corresponsal en Brasil, André Vieira, para que nos amplíe y nos cuente más sobre esta decisión emanada de este tribunal de Brasil. Justamente, André, te queremos preguntar cuáles son las consecuencias en lo adelante de esta decisión tomada por este tribunal. ¿Tendremos al expresidente Lula da Silva o tendríamos que ver al presidente Lula da Silva ser privado de libertad a consecuencia de un hecho muy bien preparado, pero donde no tiene ninguna base? Hola, sí, compañera, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, esto es la continuidad de este golpe que se inició desde la llegada de Michel Temer al poder por medio de un golpe parlamentario. Pero desde entonces Michel Temer fue implementando diferentes políticas neoliberales para retirar los derechos de los trabajadores. Pero si este golpe que fue contra Dilma Rousseff, si Lula es candidato, este golpe sería interrumpido con el regreso de Lula da Silva y con la llamada de una constitución, por ejemplo, de un referendo para revocar estas medidas. Así que por aquí se denuncia, y la presidenta constitucional de Brasil es muy clara al denunciar que esto hace parte de un plan para seguir el golpe. Incluso están cuestionando la realización o no de las elecciones aquí en este país. Las reacciones frente a este juicio de la Suprema Corte aquí de Brasil fueron inmediatas. Por todo el país, por todo el mundo, las reacciones llegaron desde diferentes puntos de nuestra América y del mundo. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela reaccionó en el día de ayer, Evo Morales también, Rafael Correa, el expresidente de Uruguay, José Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, el argentino que está siempre muy al lado de Lula da Silva, incluso está ahora encampando una campaña para que Lula sea candidato al Premio Nobel de la Paz aquí en este año. Así que las reacciones internacionales fueron inmediatas. Por aquí también los juristas, diferentes juristas han denunciado que esta condena contra Lula da Silva, recordemos que Lula fue condenado a más de 12 años de cárcel por haber recibido un supuesto departamento. Pero lo que pasa es que todos los juristas los juristas importantes internacionales, incluso muchos juristas, han denunciado que no hay pruebas contra Lula da Silva y que esto sí se califica como un proceso de persecución política, mediática y también judicial. Lo que pasó en el día de ayer fue rechazado también por los movimientos sociales. Por ejemplo, el movimiento Sin Techo desde el día de ayer está en vigilia frente a la casa del expresidente Lula da Silva, afirmando que no permitirán que detenga a este importante líder de Brasil y del mundo también. Asimismo, tú me preguntabas los efectos de esta condena contra Lula da Silva. Lo que busca el imperio en este momento aquí, retirando Lula da Silva, es fragilizar aún más las relaciones de Brasil con sus vecinos. Es decir, por ejemplo, desde que llegó Michel Temer, el órgano máximo del diálogo internacional para ese presidente es la OEA. En otros tiempos, con Lula y con Dilma Rousseff, era la CELAC, era la UNASUR, que en este momento Brasil ya no contribuye para seguir avanzando con ese diálogo. También, desde que llegó Michel Temer al poder, los BRICS Brasil ha tenido una participación muy tímida en este importante bloque económico, ya que Michel Temer tiene en su proyecto principal de servir a los Estados Unidos, ayudar a Latinoamérica otra vez ser el patrio trasero de los Estados Unidos. Esto es que amenaza a estas oligarquías, a estas élites brasileñas, que si retorna Lula da Silva seguramente hará un referendo revocatorio y retomará todo el proceso de diálogo con sus vecinos, con los países, como hizo, por ejemplo, además de Latinoamérica, también el diálogo sur-sur, el diálogo con África, por ejemplo, un diálogo muy importante, educacional, en materia de ciencia, y esto que preocupa a los imperialistas, ya que Brasil tiene un papel muy importante en la región. Si retorna Lula da Silva o alguien de la izquierda, este plan de poner Latinoamérica otra vez como el patio trasero de los Estados Unidos estaría amenazado. Pero la fuerza de los movimientos sociales es muy gigante por aquí, compañera. Mientras algunos piensan que por ahora ha terminado la batalla, al
Al contrario, por aquí los movimientos sociales están diciendo que intensificarán aún más las movilizaciones para no permitir que Lula da Silva sea detenido y también para luchar por su derecho constitucional de ser candidato a las elecciones presidenciales aquí en Brasil. Bueno, agradecemos a nuestro corresponsal André Vieira. Tal como lo decía, el miedo que le tienen a Lula da Silva, reconociendo la importancia geoestratégica de la zona. Ahora vamos a revisar los portales web. Nos vamos directamente con la página web Brasil de Fato, que publica: votar contra el habeas corpus de Lula es dar la espalda a la Constitución. Se trata de las declaraciones del presidente del Instituto Brasilero de Ciencias Criminales, Cristiano Marona, quien señala negar al expresidente el derecho de permanecer en libertad hasta que se agoten todos los recursos es ignorar la Constitución Federal. También destaca el papel de los medios comerciales en la manipulación de la opinión pública sobre el caso de la población carcelaria de Brasil. Es de 750.000 personas, de ello el 40% son arrestos provisionales y auguran reclusos la confirmación de la pena. El escenario revela uno de los grandes cuellos de botella del Poder Judicial, que es la morosidad en la resolución de casos. Pero han sido muy diligentes en este caso del expresidente Lula da Silva. Pues ahora pasamos a revisar otros portales web. Nos vamos directamente con el portal web Resumen Latinoamericano, que titula: Brasil cierra el cerco político. Se trata sobre el cierre del juicio del habeas corpus preventivo perdido por el candidato presidencial Lula da Silva, acusado de corrupción y pudiese pasar 12 años en prisión, con un voto contradictorio y polémico de Rosa Weber, magistrada del Supremo Tribunal Federal. Liquidó en la práctica las posibilidades de que el expresidente Lula da Silva se librase de la cárcel. Las expectativas de la defensa de Lula estaban en la magistrada, porque hace 2 años, cuando el Supremo Tribunal Federal, contrariando a la misma Constitución de la cual se dice guardar, pues decidió que un condenado cuya sentencia sea confirmada en segunda instancia podría ser privado. El suyo había sido el más contundente en los votos de la minoría. Y en la recomendación que queremos hacerles el día de hoy es la lectura del artículo publicado en el portal Red Nodal, que titula Sin crimen ni pruebas, ni habeas corpus. Se trata de la opinión emitida por el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader sobre el juicio al cual es sometido el expresidente de esa nación, Luis Ignacio Lula da Silva, que a su juicio es, en los últimos días, la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación después de imponer en la agenda política la posibilidad de prisión de Lula, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal de Brasil. Sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a Lula, sugiriendo un quiebre del consenso que existía y que se había impuesto hasta ese momento, un consenso jurídicamente absurdo de condena sin crimen ni prueba, configurando claramente una persecución política basada en el lawfare. Y con esta recomendación nos vamos a una primera pausa y lo hacemos con la siguiente pregunta: ¿qué hay detrás de la acusación a Lula da Silva? Recuerden participar, escribirnos a través del @telesurtv, @Laila Tajeldine, y lo pueden hacer con la siguiente etiqueta: arremetida neoliberal. Ya regresamos.
Distintos especialistas jurídicos han concluido que la sentencia contra Lula da Silva no se basa en pruebas y tiene el objetivo de impedir la candidatura de Lula en las elecciones presidenciales del presente año. Veamos por qué este caso apunta a ser un episodio más de un lawfare contra dirigentes progresistas latinoamericanos. Veamos. Según el Frente Brasil de Juristas por la Democracia, a lo largo del proceso contra Lula se ha intentado demostrar que el expresidente sería el dueño de un apartamento de lujo en la localidad El Litoral del estado de Sao Paulo, pero aún no presentaron pruebas. Ninguno de los 73 testigos escuchados en las 23 audiencias realizadas afirmó ningún hecho que relacione la propiedad del inmueble con Lula. Aunado a esto, es necesario comprender que el crimen no tiene que ver con tener o no un apartamento, sino con recibir ese apartamento como ventaja indebida por haber practicado un acto de corrupción pasiva cuando fue funcionario público. En términos legales, el crimen de corrupción pasiva presupone que el funcionario público realice o deje de realizar un acto de su competencia y reciba alguna ventaja como contrapartida por ello. Según los juristas, el juez que impulsa el caso alega hacer uso ampliado del derecho para combatir un mal mayor, pero en resumidas cuentas, se trata de un caso hecho para hacer la guerra jurídica contra el exmandatario, para perseguir el objetivo político de impedir un nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores. Dicen que una mentira repetida 1000 veces, como esa teoría de Joseph Goebbels, pues podría convertirse en una verdad. Y lo cierto es que han pasado más de 1000 veces los momentos que se han repetido esta mentira acerca de lo que se le acusa al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y el hecho es que no han tenido ningún resultado. Algo totalmente exagerado, que no tiene ningún elemento jurídico al cual sostenerse o por el cual sostenerse, y vemos que simplemente se desnuda un solo elemento. Es una razón estrictamente política, que más que responder a intereses de la derecha nacional de Brasil, responde a intereses foráneos, intereses incluso geoestratégicos. La importancia geoestratégica que representa Brasil en ese país, pues así lo demuestra el hecho de lo que es un verdadero factor en la participación de los procesos de integración latinoamericana y caribeña. Un factor realmente determinante también ha sido Brasil en la formación del grupo de los BRICS. ¿Por qué los BRICS? ¿Por qué esta alianza? Y justamente era el mejor elemento que podría o que se estaba presentando para romper esa hegemonía que ejercía Estados Unidos, también económica, financiera, esa hegemonía en el mundo. Y a través de los BRICS, donde se encontraba también Brasil, pero se encontraban otros países como la India, China, Rusia, Sudáfrica, pues era un verdadero elemento que eran esenciales para lograr un verdadero poder. Analistas brasileros han indicado que negar el habeas corpus a Lula es simplemente violar la Constitución brasilera tras ser acusado sin pruebas. El accionar desde el Estado contra líderes progresistas guarda relación con otros casos en Latinoamérica. Veamos. En el caso de Brasil, pretenden eliminar la posibilidad de una eventual reelección de Lula como mandatario. Con ello se busca iniciar un ciclo histórico neoliberal en el cual está contemplado la desaparición de los proyectos progresistas en la región. En este sentido, para la derecha latinoamericana es imprescindible deshacerse del gobierno chavista en Venezuela. La estrategia pasa porque varios países sancionen o aíslen a la República Bolivariana, aprovechando la resonancia brindada por los organismos multilaterales del continente. El neoliberalismo también necesita al kirchnerismo fuera de la jugada en Argentina, donde se ha desatado una persecución judicial contra Cristina Fernández. Uno de los casos emblemáticos del bloqueo a candidaturas progresistas es el de Honduras, donde se llevaron a cabo unas elecciones fraudulentas que dieron pie a 3 semanas de protestas encabezadas por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, reprimidas por el gobierno hondureño, dejando un saldo de 17 muertos. El Tribunal Supremo Electoral declaró ganador de los comicios presidenciales al actual mandatario Juan Orlando Hernández, violando la constitución de ese país que no permite la reelección, hecho silenciado en la OEA y en Washington.
El hecho es que es una arremetida que no solamente se centra en Brasil, sino va muchísimo más allá, tomando otros territorios. ¿Cuál es el objetivo? Una verdadera arremetida neoliberal afectando o deteniendo ese avance de los pueblos en la recuperación de sus territorios, de sus procesos políticos para justamente volcar la política económica de sus países en función del crecimiento y la emancipación de los propios pueblos. Eso es lo que está sucediendo y por eso vemos que no solamente este proceso se intentó o se intenta contra Brasil y contra el pueblo de Brasil, sino también contra el pueblo de Honduras. Lo vimos muy bien, no solamente contra el golpe de Estado contra Zelaya, sino posteriormente cuando a través de un verdadero fraude electoral, pues se atentó. Pero también tenemos el caso de Venezuela, también con el intento de detener a ese proceso. Ahora sí, nos vamos al análisis y lo hacemos conectándonos desde Brasil. Tenemos a João Pedro Estidele, de la Coordinación Nacional del Movimiento Sin Techo y del Frente Brasil Popular. Bienvenido, João Pedro, a Jugada Crítica. Ante todo, queríamos preguntar, frente a esta decisión del máximo tribunal de Brasil, ¿cuáles son los próximos pasos de los movimientos del pueblo para defender sus derechos a elegir un presidente o el presidente que el pueblo realmente quiere y a ese líder inédito como lo es Luis Ignacio Lula da Silva? Bien, en primer lugar, claro, hubo una indignación de la militancia, de la gente en la calle frente a esa decisión que, aunque insólita, también era esperada porque la burguesía brasileña controla, hace presión sobre el poder judicial en Brasil. Y en esas horas estamos haciendo diversas reuniones con los varios sectores de los movimientos populares de Brasil, de los partidos de izquierda, para ir sacando nuestras tácticas de cómo reaccionar. Lo cierto es que nos mantendremos movilizados, incluso puede ser que el presidente vaya a la cárcel entre el día 13 y el día 16 de abril. Nosotros seguiremos con él, haremos grandes movilizaciones y después vamos a ver cómo seguir movilizados para presionar la burguesía, presionar el poder judicial y manifestarse claramente que el pueblo está atento, que no aceptaremos esta injusticia y que ellos, por más que persiguen y que hagan esa injusticia de poner Lula a la cárcel, nosotros queremos ver Lula como candidato a presidente de Brasil. Y Lula tiene el apoyo de la mayoría de la gente del pueblo brasileño. Y por eso seguimos en esa lucha permanente para poder tener elecciones libres el 7 de octubre y poder elegir a nuestro candidato de los pobres, de la clase trabajadora, que es Luis Ignacio Lula da Silva. João Pedro, justamente existen señalamientos que hacen o que llaman la atención de que todo este proceso judicial más bien lo que hace es cansar a los pueblos y evitar que los mismos se organicen en función del objetivo común. Se existe un Estado, o se puede decir, no existe un Estado de Derecho, y así lo ha demostrado, sino unas simples instituciones en Brasil que, bueno, que forman parte justamente de ese accionar político que estamos viendo que sucede en ese país, ese accionar político que intenta detener a los pueblos. Realmente el pueblo va a permitir que se les desgaste en todas esas vías que al final van a servir para el mismo objetivo, detener que el pueblo se manifieste, detener que Lula sea candidato presidencial. ¿Hasta dónde los pueblos van a permitir seguir por este camino que realmente les niega sus propios derechos? Bien, la táctica del imperio y de las burguesías locales es muy clara cómo se está desarrollando en todo nuestro continente.
como usted siempre ha explicado lo que ocurrió en Honduras, lo que ocurrió en Paraguay, lo que ocurrió en Argentina y en Brasil. El imperio ya no necesita de dictaduras militares, de utilizar la fuerza bruta. Entonces generaron un proceso de una alianza que ellos controlan de forma absoluta los medios y el poder judicial. Y con eso se genera una narrativa que lleva a cambiar los gobiernos por golpes institucionales. Pero esa es la táctica de ellos. Por suerte, la gente, el pueblo, está se dando cuenta. Y ellos no han logrado engañar la población. Acá el gobierno golpista tiene solo el 5% de apoyo popular. El 95% de la gente es contra. Y esa es la gran contradicción que ellos tienen, porque no lograron cooptar la gente. Y la gente tiene condiciones objetivas para sobrevivir. Por más que ellos utilizan esas tácticas de Goebbels, de repetir mentiras, pero la gente necesita vivir. La gente tiene condiciones objetivas, como ya no encuentra trabajo, la renta baja, o sea, ponen sobre las espaldas del pueblo todo el peso de la crisis económica. Es evidente que el pueblo reacciona. Lo que todavía nos falta en Brasil y en toda América Latina es transformar esa indignación popular, esta rabia que el pueblo ya tiene, en una fuerza organizada que se movilice y presione, sea el capital a través de sus empresas y sus bancos, que son los verdaderos enemigos del pueblo, sea a través de presión sobre las instituciones públicas golpistas. Entonces, esta es nuestra tarea ahora aquí en Brasil y en toda Latinoamérica, tratar de ir organizando esas masas que todavía están dispersas, que están sufriendo los golpes, pero todavía no tienen canales organizativos que podamos poner millones de personas en la calle. Pero yo estoy optimista y creo que día más o algunas semanas más podremos generar este clima de movilización de masas para que el pueblo retome como actor político principal de esa lucha de clases. O sea, a los que nos escuchan, hemos sufrido algunas derrotas, pero no son definitivas, porque el verdadero juez es el pueblo, y es él que va a decidir al final. Y aquí en Brasil hay un equilibrio de fuerzas. Ellos nos imponen pequeñas derrotas, como ahora quieren encarcelar a Lula, pero no han logrado cooptar el pueblo. O sea, el pueblo está con nosotros y de alguna manera se va a alzar. Bueno, agradecemos a João Pedro Estedile, coordinador del Movimiento Sin Tierras. Agradecemos su participación en Jugada Crítica. Así lo decía él, no se trata de una persona, sino lo que representa a esa persona, la reivindicación de los derechos inalienables del pueblo de Brasil. Con esto nos vamos a una nueva pausa. Recuerden participar, escribirnos a través del @telesurtv, @LailaTajeldine, con la etiqueta Arremetida Neoliberal. Ya volvemos con más análisis. Arremetida neoliberal en esta oportunidad en contra del presidente o del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Para el análisis de este tema nos acompaña Edson Bagnara, quien es dirigente de la Coordinación Nacional de del Movimiento Sin Tierras de Brasil. Bienvenido a Jugada Crítica. Ante todo queríamos preguntarle, esta acción que hoy vive el pueblo de Brasil, ¿cuál es el verdadero objetivo que está persiguiendo? El capital tem ciclos de crise e este é mais um ciclo que começou em 2008 com a crise norte-americana, não?
Europeia. E como salida do ciclo da crise, o capital promove guerra, promove saqueio de los recursos naturais, invasão de países, golpe em países para controlar os governos de los países, para ter estes governos sob seu controle e com isso ter toda a riqueza, todo lo que há sobre este território. Então, a guerra de Síria, a guerra de Iraque, Síria, todos estão neste contexto. Então, o que ocorre com Lula nada mais é que manter o controle de Brasil sobre seu interesse para extrair aí de Brasil o petróleo, extrair de aí o ouro, todo o recurso natural, a agricultura, a água, a energia que está sobre esses territórios para suprir a deficiência que vive o capitalismo hoje, que necessita de energia, necessita de riqueza para manter suas taxas de ganância e manter seu controle sobre o mundo. Então, o que está em jogo em este momento com Lula é isso. É o que passou em Honduras, é o que passa com a pressão sobre a Venezuela, é o que passa com as sanções sobre a Rússia. Que Rússia, como já escutava antes do programa aqui, Rússia com os BRICS, China, Índia, Brasil, África do Sul, Suráfrica, se constituiu uma nova frente econômica, militar, política de los vários continentes no sentido de contrapor esta hegemonia norte-americana, onde os pueblos têm sua autonomia, pero se relacionam com outros governos, com outras nações e tal. E então esta ofensiva neoliberal, norte-americana, capitalista é para o capitalismo sair norte-americano sair da crise que entrou desde 2008, controlando e roubando, saqueando riqueza de América Latina, de Oriente Médio, de vários países. Ahora vemos el caso de Brasil, un caso que, como usted lo nombraba, se extiende a otros países. ¿Dónde queda la democracia o en la defensa de las democracias, del Estado de Derecho? Todas aquellas palabras que muy repetidas veces los nombra los grupos neoliberales de la región, si justamente se están dejando al descubierto al instaurar procesos o al abrir procesos contra, en este caso, el exmandatario Lula da Silva, donde hemos sabido que no tiene ningún tome o ningún elemento jurídico verdadero, no tiene sustento jurídico, pero sí lo tenemos que decir, tiene un verdadero sustento político por la importancia geoestratégica de Brasil. Pero le preguntamos a usted, este proceso no deja en mal a la derecha neoliberal que hoy habita no solamente en Brasil, sino fuera de ella? Sí, los deja mal. Pasa que para ellos no importa eso. Para ellos importa tener controle de las riquezas. E se é necessário um golpe militar, hace golpe militar. Se é necessário uma intervenção com guerra e destruir um país, lo hacen. Eles não têm escrúpulos. É o doble rasero, como claro. dicho. Então, se hace um discurso de democracia, não levaram democracia a Líbia, por exemplo. O país está destruído. Levaram democracia a Iraque. O país está destruído. Estão tentando aí com Síria. Estão resistindo. Não falam que tem que ter democracia em Venezuela. Aquí en Venezuela en 20 años teve más de 20 elecciones. ¿No cree usted, Edson, que a veces los pueblos pasan por incautos en este tipo de situaciones y muchas veces optan mucho por, de alguna manera, defender una institucionalidad que las afecta o que los afecta a ellos mismos? Por ejemplo, en el caso de Dilma Rousseff, esa debió haber sido la decisión del pueblo, respetar ese impeachment decidido en contra de la expresidenta, respetar hoy 12 años de prisión contra una figura, un líder que justamente representa los intereses de la mayoría y es capaz, y lo demostró en su momento, y si nuevamente retoma el poder, pues lo podría volver a demostrar, de reivindicar los derechos del pueblo de Brasil. Sí, pasa que la derecha controla nuestro continente há 500 anos. No caso de Brasil, citar um exemplo, as Forças Armadas brasileiras é alinhada com a direita norte-americana desde sempre. Tanto que quando foi o golpe militar em Brasil na década de 60, o que foi? Meter o Brasil sobre, porque Brasil havia, desde Getúlio Vargas, na década de 30, uma intencionalidade de construir um país-nação.
E o golpe militar foi para impedir isso, que o Brasil se tornasse uma potência no cenário internacional. E ahorita o golpe vem no mesmo sentido. Então, se controla as Forças Armadas, controla o poder judiciário. Ahorita aqui em Brasil, os filhos de pobre começaram a estudar direito, porque para se tornar juiz em Brasil tem que ter faculdade de direito, não? Então, com o governo Lula que se começou a abrir um pouco isso, senão até aí só os filhos da classe dominante estudavam direito. Muito raramente algum negro, algum indígena ou um proletário poderia estudar. Então, há um controle sobre o poder judiciário. Os deputados no sistema eleitoral brasileiro de democracia é eleito com plata. Então, se engana a gente. E um outro instrumento muito poderoso em este momento é a mídia. Então, se tu haces com os meios de comunicação, porque tu haces com que a gente mesmo, a gente é enganada todo o tempo, porque tu prende uma televisora, tu vai mirar um periódico, tu vai assistir uma telenovela, qualquer coisa que tu vá ver do ponto de vista ideológico, te vai criando como uma cortina de humo que não te deixa mirar a realidade. Ahorita o povo brasileiro, isso se refleja em las encuestas eleitorais que Lula tem, não? A seu favor. Empieza a reaccionar, mas esta reação aún não é uma reação de mobilização de calle. ¿Cómo puede ser que no es una verdadera reacción de movilización de calle cuando hemos visto que todas las decisiones que han sido tomadas por Temer ha disminuido en gran medida los beneficios del pueblo, no solamente en cuanto a puestos laborales, sino disminución incluso de los beneficios mismos y también ahora ha entrado con un factor sumamente importante como lo es los pensionados, es decir, que se ha metido con todos los sectores de la población. ¿Cómo es que todavía que isso no se están demora en la calle estructurado? Se demora um ciclo para que a gente perceba. Porque a gente comum no dia a dia se demora um tempo para chegar em seu bolsillo o problema. Então, isso a gente já começa a se dar conta que já começam a perder plata, ou seja, a perder seu poder aquisitivo. Já começa a ter desemprego, aumentar o desemprego. Por mais que, pero tu vai mirar a televisão. Tu agarra toda a noite tem o Jornal Nacional em Brasil, o periódico nacional de Rede Globo. Tu agarra e recupera jornal, periódico deste de 5 anos atrás, quando estava Dilma. E tu agarra de ahorita. Quando estava Dilma, parecia que o país estava um caos. E tudo estava bem para a classe trabalhadora. Nós tínhamos 4% de desemprego, esse é pleno emprego. Ahorita estamos com 13% de desemprego e tu vai mirar a tela, parece que Brasil está no paraíso. Está perfeito. Está perfeito. Então, se tu tem uma ofensiva sobre a gente, sobre uma ofensiva cultural, uma ofensiva ideológica, aí tu tem o judiciário, tu tem o aparato repressivo, tu tem os deputados que foram financiados por la banca internacional, por las grandes multinacionais. Tu tem a própria operação esta operação da Polícia Federal junto com a Justiça Federal que está levando o Lula ao cárcere. É uma operação orquestrada porque desmontou todas as empresas brasileiras que eram de capital privado, capitalistas incluso, que tinham capacidade que estavam em África, estavam em Venezuela, estavam em China, estavam em toda a África construindo puentes, hidrelétricas e assim, não? Fazendo inversão em produção, em desenvolvimento, desmontaram todo o que era o capital nacional brasileiro que estava junto com a aliança progressista que levou Lula e Dilma ao poder. Edson, ¿es una verdadera lucha de clases lo que hoy se vive en Brasil? Sí, es una verdadera lucha de clase. Porque a veces vemos que algunos dirigentes no le quieren dar ese calificativo o temen darle ese calificativo. Porque às vezes não estão tão claros. Porque também em la izquierda também às vezes há alguns que têm uma claridade mais forte em torno desse tema de luta de classe e tem alguns que creem que não. Porque na verdade são 3 projetos, não, que estão em disputa. Há um projeto neoliberal, que é centralizado pelos norte-americanos. Há um projeto progressista, que Brasil se aparte com os BRIC e tal. E há um projeto da classe trabalhadora, que em este momento a expressão principal é Venezuela, Cuba,
que Chávez meteu aí dentro deste ALBA, né? A Aliança Bolivariana da América, que está Cuba, Equador, creio que estava aí, Nicarágua, Venezuela e Bolívia. São países que têm uma postura mais de luta de classe. Seus governos estavam mais claros nesse sentido, mas havia outros governos que não, que é mais o progressismo, vamos desenvolver junto com as forças do capital nacional, capital latino-americano, com a classe trabalhadora e tal. Estes dois projetos estão sendo derrotados em este momento, sofrendo derrotas pontuais em este momento. Se é o projeto progressista que Lula representava no caso do Brasil, ou se é o projeto mais, digamos, socialista, mais que tenía esa visión más de lucha de clase, más do ponto de vista de la clase trabajadora. Claro, agradecemos Edson Bagnara, ¿no? Dirigente del Movimiento Sin Tierras de Brasil. Ahora nos vamos a las conclusiones. Los eventos que se viven en Brasil nos retrotraen a 1964, cuando en ese mismo país se incitaron a jefes militares en contra del gobierno constitucional del presidente João Goulart, que culminó con un golpe militar. Ahora el mundo alza sus voces en contra de la arbitrariedad que se comete en contra de un hombre y el derecho de un pueblo a elegir a su líder. Jefes de estados, parlamentarios latinoamericanos y europeos, movimientos de todo el mundo y grandes personalidades han condenado la medida y aciertan en que la salida para la crisis política, económica y social en Brasil pasa siempre por la realización de elecciones libres y democráticas y con la participación de todas las fuerzas políticas sin vetos autoritarios. El eje neoliberal regional ha emprendido una arremetida en contra de los pueblos, con la neutralización de distintos líderes progresistas y de izquierda como el de Brasil, el de Argentina, Honduras, México o también lo que pretenden hacer con Venezuela, entre otros países. ¿Permitirán estos pueblos que el neoliberalismo se imponga y los vuelvan a silenciar? Esto es lo que está por verse. Hasta una próxima edición que de seguro les brindará una perspectiva antihegemónica de la realidad internacional.